Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Bien, el día de hoy vamos a ver en la materia de transporte geográfico uno de los puntos importantes que el día de hoy se ha convertido en un punto clave en materia de transporte, sobre todo en transporte de carga, transporte de mercancías, que es la tecnología en el transporte. Cómo los medios tecnológicos, cómo las herramientas tecnológicas, cómo las tecnologías de la información han repercutido o han impactado en los medios de transporte para eficientar sobre todo el trabajo que se hace en la entrega de mercancías. La tecnología aplicada a la distribución y al transporte permite la integración de datos logísticos de transporte en toda la cadena de suministros. Esto es posible a través del análisis en la nube, rastreos y monitoreos de envío, entre otras tendencias. Ok, aquí es importante puntualizar, número uno, que la tecnología se aplica en la logística, ¿sí? Recuerden que la logística planifica de la A a la Z todo proceso que vayamos a realizar. Y si a esto le sumamos las aportaciones de la tecnología, obviamente nuestro esquema de logística va a ser más completo. La cadena de suministros como tal, pues obviamente es el proceso que llevamos para poder hacer entrega de las mercancías, para suministrar de nuestros productos a las empresas que así lo requieran, por lo cual se ha vuelto un valor fundamental en el comercio internacional. Se han determinado, chicos, 6 avances tecnológicos que pueden transformar aún más el transporte, en este caso por carretera, y de logística eh, en, en materia de comercio exterior, ¿sí? Es decir, las tecnologías bien aplicadas van a tener un repunte o van a tener un impacto eh, importante, de los cuales ya se detectaron 6. Esto solo es en el caso de transporte terrestre. Por ejemplo, la infraestructura en la comunicación del vehículo, ¿sí? Obviamente los vehículos tienen que tener mayor avances tecnológicos en cuanto a la comunicación de la central con el vehículo. ¿Para qué? Pues para darle un seguimiento óptimo, para darle seguridad al traslado de la mercancía. Dos, la comunicación de vehículo a vehículo, que es fundamental. Muchas cadenas logísticas, muchas empresas o agencias que prestan servicios logísticos mantienen comunicación directa vehículo a vehículo. ¿Sí? Como estamos hablando de que comparten líneas carreteras, comparten rutas, entonces es importante que entre estos vehículos exista una comunicación efectiva. Por si en caso uno de ellos requiere alguna asistencia, obviamente los primeros en llegar sean parte de la misma agencia logística que está prestando el servicio. Un diagnóstico remoto, es decir, que si hay alguna avería en el transporte, mediante un sistema digital se puede identificar cuál es la avería para darle una pronta solución o determinar si es necesario sustituir al transporte y que esto no retrase la entrega de las mercancías. La conducción autónoma, es decir, eh, vamos a llegar al punto en el que el sistema automático va a ser más allá de las velocidades, sino que también puede haber una conducción automática del vehículo. Más que hablar de cuestiones ficticias o muy avanzadas, vamos a poner un panorama. Sucede que el chofer sufre un infarto en carretera. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Que pierden el control del vehículo, se van por un barranco o se estampan con otros vehículos, porque pues obviamente no hay quien dirija la unidad. Entonces, esta conducción autónoma puede evitar ese tipo de accidentes. Al detectar, por ejemplo, que los signos vitales del chofer no están aptos para la conducción, puede entrar en automático el conductor automático, quien se va a encargar de estacionar o bien dirigir la unidad hacia un punto en el que no cause afectaciones. Entonces, esos son los grandes retos que podría tener la tecnología.
Siguiente, la cadena de suministros integrada y correspondencia automatizada de mercancías. Obviamente, al tener una cadena de suministros bajo un sistema tecnológico de ubicación, va a tener un mejor control en todo el proceso que se lleva a cabo. ¿Sí? Y el camión digital, pues prácticamente es tener un enfoque completo de lo que es el transporte que está llevando las mercancías para detectar cualquier situación o anomalía que pudiese perjudicar la entrega de las mismas. En la imagen que les estoy mostrando a continuación viene un proceso básico de el uso de las tecnologías actualmente en el transporte terrestre, ¿sí? Algunos vehículos se en algunos vehículos ya se cuenta con sistema satelital para poder ubicar en dónde se encuentra el vehículo, ¿sí? Para darle seguimiento a la entrega de las mercancías. A pesar de que ya son esquemas de tecnología avanzados, bueno, todavía nos falta mucho en tecnología para poder eficientar en ese rubro. Sí, obviamente este sistema satelital pues requiere del uso de antenas, de aditamentos especiales que permitan ubicar a la unidad, de un control de monitores, es decir, la base o la central de la empresa logística deberá tener un control, ¿sí? Un software que le permita controlar la ubicación de sus unidades, ¿sí? Y pues obviamente el uso de los sistemas informáticos para llevar un control del mismo. Específicamente en la parte de transporte, las nuevas tendencias como el comercio electrónico, la urbanización de los mercados, la analítica del Big Data y la digitalización están cambiando la forma en que los proveedores de esta industria operan. Un estudio global realizado por DHL, que es una de las principales empresas que manejan mercancías, para conocer más sobre estas operaciones y estrategias de la industria, descubrió 5 aspectos relevantes, ¿sí? 5 puntos que son a considerar dentro de este uso de tecnologías en el transporte. Número 1, el transporte es estratégico para el crecimiento del negocio. Definitivamente, ¿sí? Incluso a nivel nacional, o sea, dejemos la parte del comercio exterior. A nivel nacional, el tener un transporte que pueda llevar mi mercancía de un punto A un punto B es fundamental para el crecimiento del comercio. Incluso a nivel local, o sea, teniendo yo mi negocio aquí en Coatza, por ejemplo, y quiero llevar y tengo servicios de entrega, pues obviamente la tecnología va a ayudarme a eficientar costos y a mejorar las condiciones de entrega. Existen claras variaciones regionales en la madurez del transporte, eh, dependiendo también de las zonas geográficas, ¿sí? Esto es muy importante. No todas las regiones son iguales, ¿ok? No todos tienen la misma infraestructura, por lo cual la tecnología en el transporte no solo va enfocado en el tipo de transporte, sino también la tecnología se puede enfocar en las cosas que se necesiten para mejorar la entrega de mercancías, ¿sí? Desde sistemas carreteros que tengan señalizaciones eficientes, puentes, eh, herramientas, ¿sí? Tecnológicas que permitan que estas zonas geográficas que, que son muy diversas no afecten al proceso. 3. La nueva expectativa para la industria es el generar valor, pero hay que definir qué se entiende por eso. Es decir, cómo generamos un valor dentro del proceso, ¿sí? De la industria del transporte. Cómo yo puedo darle un plus a mi servicio y que sobre todo que el cliente entienda cuál es ese plus para que al momento que yo establezca mis precios no diga, oye, pero es que me estás cobrando más que otras empresas. Sí, pero te estoy dando más que otras empresas. Tengo medios tecnológicos, sí, tengo herramientas tecnológicas que están garantizando que te voy a entregar la mercancía en tiempo y forma. De hecho, hace algunos años
eh, ya varios. La Secretaría de Economía a través de ProMéxico dieron unos cursos en los cuales nos presentaron las herramientas que se iban a adecuar o que se estaban adecuando al transporte terrestre en aquel entonces, que eran una serie de herramientas a la vez simples pero muy eficientes, que van desde un medidor de movimiento, ¿sí? Que se pegaba en el costado de la carga del contenedor o de la caja del tráiler y que medía qué tantas vibraciones tuvo la carga. Y así podían determinar si la carga fue expuesta a movimientos bruscos por los que pudo haber recibido algún daño. En el caso de los frigoríficos, también una herramienta que medía la temperatura que tuvo la carga durante todo el proceso y determinar si en algún momento por descuido del operador no verificó si la temperatura del contenedor estuvo siempre en la necesitada y que por no haberlo estado dañó la mercancía. Entonces, una serie de herramientas muy sencillas pero que eran muy prácticas. Entonces, toda esa información le da valor a tu servicio, ¿sí? Entonces, es importante entenderla y hacérsela entender al cliente para que entienda que nuestros costos o nuestros precios van de la mano con lo que le estamos ofreciendo. Y número 5, las tendencias del transporte demandan de utilizar nuevas capacidades tecnológicas, definitivamente. ¿Sí? Yo recuerdo que antes, eh, cuando mucho los choferes de transporte, pues un celular. Y pues no estamos hablando de celulares de nueva generación, no estamos hablando de smartphones, estamos hablando de un celular para que, oye, ¿por dónde andas? O, oiga, patrón, se me descompuso el camión. ¿Me explico? Entonces, ahora hay que adecuar al uso de smartphones, al uso de medios digitales, al uso de herramientas de comunicación que permitan agilizar, pues obviamente la comunicación entre operarios. Ahora bien, ¿qué ventajas nos lleva la utilización de estas tecnologías al transporte? Número uno, optimización de tiempos en el traslado de la carga. Un software especializado en transporte, de gestión o ERP, que recuerden que el ERP ya lo vimos, que es el Enterprise Resourcing Planning, que es un programa avanzado para administrar y planificar todos los recursos de una empresa. Es decir, el, el Enterprise Resourcing Planning es un programa base que está en la central, sí, que está en la empresa principal y es la que se encarga de administrar todos los recursos que requiere la empresa y una comunicación efectiva entre toda la empresa para que estos recursos siempre estén disponibles cuando se requieran. Entonces, el uso de las tecnologías permite hacer el uso de este sistema y eficientar en tráfico, vehículos, personal, facturación, cobranza, localización satelital, nómina, bancos, almacenes, etcétera. Número 2, ahorro de combustible. Un software dedicado al transporte de carga expone a directores de logística las mejores rutas, horarios, rendimientos por viaje y fechas de entrega en todo el país, con el fin de ahorrar tiempos, ¿sí? Y obviamente esto repercute en el ahorro de costos. 3, captación de más clientes. Al contar con un control integral de las empresas, reducir tiempos y costos en combustibles, así como ofrecer a sus clientes información en tiempo real, los directores podrán planear mejor sus actividades y dedicar más tiempo a las estrategias de captación de clientes locales y en el extranjero. Es decir, si yo ya cuento con herramientas como el ERP, si yo ya cuento con un control logístico que me permite ubicar las mejores rutas que eficienten tiempos y obviamente costo de gasolina, ya mi preocupación no va a ser esa, sino mi preocupación va a ser cómo conseguir nuevos y mejores clientes y ampliar mi cartera y obviamente ampliar mis ventas en la empresa. Y número 4, pues la eficiencia en el servicio y la atención al cliente.
Obviamente, las tecnologías permiten un contacto más directo, ¿sí? Actualmente ya todas las empresas ofrecen un servicio postventa en el cual es sin número de líneas, medios digitales de contacto, plataformas donde pueden contactar y hacer contacto con la empresa en el caso de alguna situación en particular. Por último, ¿cuáles son los retos tecnológicos que existen en el transporte? Bien, aunque empresas del sector logístico continúan analizando la posibilidad de adoptar tecnologías más avanzadas para sus operaciones, existen muchas limitaciones como la falta de presupuesto o resistencia al cambio. Esto es cierto, chicos. Si bien la tecnología permite ayudar, permite incrementar las ventas, las oportunidades, pues también son muy costosas. También se requiere de una inversión importante. Y muchas empresas le tienen miedo a invertir. ¿Por qué? Porque no lo ven como una inversión, lo ven como un gasto. Entonces ahí tenemos un problema muy importante, porque entonces lo estoy viendo como que, chin, mi empresa va a gastar 700,000 pesos en un nuevo sistema o en un software que nos permite controlar, pero son 700,000 pesos que vamos a gastar. Entonces muy pocos tienen la visión de ver, a ver, voy a invertir 700,000 pesos en mi empresa para mejorar un sistema, que esos 700,000 pesos se van a convertir en 1,400,000, en 2 millones o en 3 millones en ganancias por eficientar. Entonces, la cuestión de la inversión y la mentalidad también de los empresarios actualmente es una gran limitante. Lamentablemente, este desconocimiento sobre las tecnologías especializadas en logística y su uso, así como el temor predominante relacionado con las políticas de privacidad, han influido para que la adopción en México de los nuevos avances sean relativamente poca y se mantengan así. Ya en algún punto hemos analizado que México es una economía emergente. Ya sabemos que las economías subdesarrolladas, son aquellos que tienen bajo índice de crecimiento, pobreza, desempleo, inflación, rezago tecnológico. Las empresas desarrolladas son aquellas que lograron aprovechar sus recursos y hoy se posicionan con un alto nivel de vida, ¿sí? Tecnología, empleo, eh, índices de precios estables. Y entonces en el punto medio están las economías emergentes, que es donde está México. Una economía emergente, si recordarán cuando lo vimos en su momento, son aquellas economías que a pesar de tener el potencial, de tener los elementos necesarios, no han logrado explotarlos para convertirse en una economía desarrollada. México como tal tiene todos los recursos, tiene todo el potencial, tiene producción en todos los sectores, tiene una mano de obra calificada, pero se resiste al cambio porque no ha sabido explotar esos recursos. Entonces en México seguimos con rezago tecnológico, son pocas empresas las que se han aventurado a esta innovación, porque en México seguimos viendo las cosas como un gasto y no como una inversión. Bien, para cerrar, algunos números duros o algunos datos relevantes de esto que les acabo de comentar. En México hay un 54.77% de empresas que cuentan con tecnología para la geolocalización de unidades de transporte de mercancías. Ojo, estamos hablando de geolocalización, sistemas satelitales, estamos hablando del primer sistema básico que existe para localizar transporte. No estamos hablando de estos grandes sistemas o software que nos permiten monitorear. El 46.75% de las organizaciones utilizan sistemas de gestión de almacenes, ¿sí? Que son las Warehouse Management System. El 36.22% no estima usarlo a corto plazo, es decir, no tiene contemplado adquirir un sistema de este tipo.
El 17.03% está en proceso de la evaluación, es decir, de verificar si se atreven a utilizar estos sistemas. El 31.61% de los encuestados no utiliza las herramientas de geolocalización y no considera hacerlo pronto. El 29.25% de las compañías usan Internet de las cosas, que son estas plataformas que existen en Internet para localizar mercancías, es decir, eh, lo más barato que existe en el mercado, que no te da certidumbre, no te da seguridad, pero pues te ayuda a rastrear, ¿no? A rastrear de alguna forma por dónde va tu mercancía. Ok, chicos, bien.